Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. 8:41 y comenzamos la conversación de actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central. Jorge Pirincho Navarrete, buenos días. Muy buenos días. Se sabe que después de las 9 de la mañana, en el segundo bloque de esta conversación, se nos une Quique Mujica. ¿Cierto? Eso es correcto. Y se sabe también que normalmente junto a Pirincho Navarrete está Francisco Covarrubias. Pero hay veces que las cosas mejoran sustantivamente. Ha exhibido una cierta justificación de tipo académico, impropia para mi gusto, no, totalmente impropia. No, Obando la tiene anotada en la cacha de la pistola ya. De inmediato, anotado, y ha decidido que hoy no podía venir. Pero mira, Pirincho dice que las cosas mejoran sustantivamente. Mira que Hernán Larraín ha aceptado venir con nosotros hoy día. Gracias, Hernán, por la gentileza de estar hoy día. Por favor, muy buenos días. ¿Repite mañana, Larraín, no? El jueves. Repite el jueves. O sea, sí. Te tocó doble esta semana. Doblete, sí. También lo tenés anotado para todas, no te preocupes. Para bien. Se agradece. En las anotaciones positivas, en las estrellitas. Acércate un poquito más a mí, saludos a Covarrubias. No me tengas miedo. De Chile. No, por favor. Saludos a Francisco Covarrubias, que sin duda que está oyendo esto y que va a reclamar y que va a decir que nada, Y a que cuando Pierino, no que es está. tu partner los jueves, ¿entienden? Así es. Muy bien. Pirincho Navarrete, tírate una joyita para comenzar esta conversación. Oye, es difícil no hablar del del elefante que tenemos arriba de la mesa. Pero a esta altura vamos a hacer un esfuerzo por mover un poco las cosas, porque tenemos borrador de texto constitucional que comienza a votarse hoy día. Tal cual. Un borrador muy esperado a partir de un proceso que no estuvo exento de polémica y dificultades por una negociación evidentemente, podríamos decir, comandada o protagonizada por los vencedores, como suele ocurrir en política, y había harto temor sobre lo que podía ocurrir en esta comisión de expertos y finalmente si es que el texto iba a ser reflejo de un acuerdo, de volcar ahí los mejores conocimientos de cada uno de quienes integran este elenco, especialmente por lo que había sido el trauma de la experiencia pasada y particularmente por la trayectoria de algunos de ellos, evidentemente muy vinculados al debate y a la discusión política. Y sin embargo, contra todo pronóstico, y en eso las declaraciones han sido más bien consistentes, los expertos tienen la sensación no solamente de que hicieron un buen trabajo en un tiempo más bien corto, sino que lo que ahí está reflejado es un acuerdo. Es por lo tanto el resultado de posiciones no necesariamente coincidentes respecto a las cuales hubo divergencia, y sin embargo todos tenían o estaban premunidos de la convicción y de la responsabilidad de lo que significaba no volver a fracasar, especialmente de cara a la discusión que va a ser el Consejo a partir del resultado electoral del 7 de mayo. Dicho todo eso, hay cosas un poquitito raras o paradójicas. Quienes mirábamos con suspicacia, los expertos, los bordes, los árbitros, incluso insinuábamos que esto estaba más arreglado que una fiesta de cumpleaños, lo cual siempre lo he creído. Miramos de manera no tan crítica a la luz del último resultado electoral lo que parece ser este acuerdo. Y los que no querían el proceso y los que queriéndolo sentían que esto resguardaba todos sus derechos, que no se iba a desbordar por ninguna parte, ahora empiezan a asomar algún tipo de crítica o la reivindicación, como hizo Silva, no en el Financiero, sino que en un seminario, creo que ayer o anteayer, ayer en la mañana, de que es importante considerar a las mayorías. El profe Silva, vaya, si nada más distinto a lo que pensaba Jaime Guzmán de cara a cómo efectivamente se construyó la Constitución del 80, que era contra las opiniones de la mayoría. Entre medio tenemos algunas cosas medias raras, como un experto que declara que el elenco del cual él participa es más representativo que el Consejo, haciendo referencia a nuestra vieja República de Platón y al gobierno de los sabios, en fin. ¿Eso dice un experto? ¿Quién dijo eso? Lo leí ayer, no recuerdo exactamente quién, pero ya me voy a acordar y lo voy a decir.
Espérate que me acuerdes. Sí, espérate que me acuerde, que hasta ahora no me he dormido todavía. Pero traigo esto como joyita porque no solamente hoy día y mañana son días importantes, se vota en general, digamos, y no solamente desde las comisiones, sino porque da el puntapié inicio a una discusión donde deberíamos ver alterado algunos de los roles que habíamos imaginado. Los críticos viendo esto con mejores ojos, los que veían ahí una garantía diciendo, bueno, las condiciones cambiaron, como diría Coloma, Chile cambió, y por lo tanto vamos a revisar porque en general este es solamente el punto de partida. Y traigo todo esto a colación por razones obvias. La tercera no va a ser la vencida. Y por lo tanto en la manera que se dé esta discusión en el Consejo y sus niveles de legitimidad y acuerdo van a ser directamente incidentes para el resultado del plebiscito de salida. Y todo indica que las posiciones que nosotros preveíamos iban a tener los actores van a ser un poquitito distintas a como habíamos imaginado. Parte la recta final, Hernán Larraín. A ver, yo me sumo, creo que lo que va a pasar hoy y mañana es muy importante, ¿cierto? Se van a votar los acuerdos a nivel de subcomisiones en el Pleno. Los 24 votan todos, ¿eh? Y todo indica de que van a haber grandes acuerdos como ha sido todo este proceso. Así que... Y se aprueba por 3/5 en el... Ahora, lo interesante que han hecho los expertos es que han superado en todas las instancias, desde el día 1 que tuvieron que distribuirse la mesa hasta por números muy superiores a los 3/5. Claro. Lo que demuestra este principio de que todos han perdido un poco, todos han tenido que ceder, todos sienten que en alguna parte esto no les pertenece, pero al mismo tiempo todos como grupo le han entregado al país un ejemplo, un contrapunto a lo que fue la convención, y también creo yo le ponen una vara al Consejo en la manera en que han dialogado, en la manera en que han construido los acuerdos, en la manera en que han estado dispuestos a dialogar en soluciones técnicas que son muchas veces muy complejas. Así que yo creo que me sumo a que es una tremenda joyita. Y yo creo que es una forma de hacer política que yo creo que los chilenos hace rato que estaban esperando de todos nosotros. El conflicto permanente entre políticos por beneficios que solamente da la impresión son para la propia política, es algo que ha generado un agotamiento bien profundo. Yo creo que aquí hay una oportunidad, ¿ah? Y aquellos que hoy día ven con mejor cara las reglas de este proceso, que vienen a proteger a un lado, entre comillas, yo espero que sean más bien una forma de proceder, o sea, que no tengamos que caer, por así decirlo, en acudir a los árbitros. Hay que recordar que los expertos van a seguir acompañando con voz este proceso, y espero que esa voz sea baja, en el sentido de que los consejeros cumplan democráticamente con su rol, pero que no se pierdan en que, creo yo, los expertos nos han dado un ejemplo, y ojalá eso sea también un curso de acción para los propios consejeros. Sí, en un sentido es bien probable que adquiera una cierta atracción. Ahora tiene un nivel de intensidad mínimo el proceso constituyente, pero es bien razonable pensar que puede adquirir cierta atracción con el comienzo del Consejo, con las deliberaciones y de cara al plebiscito de diciembre. Sí, no logro encontrar las declaraciones, lo voy a seguir buscando. A ver, yo creo que aquí hay tres cosas que tenemos que mirar con cuidado. Yo creo que efectivamente la elección no estuvo, más allá de la participación electoral, premunía de una cierta calentura y tensión como muchos de nosotros habíamos imaginado. Entre otras cosas, probablemente por las cuestiones que veníamos recién diciendo, es decir, el hecho que hubiera un procedimiento tan acotado hacía difícil la sorpresa, y por lo tanto quizás muchos ciudadanos sentían, a lo menos el debate público, que no nos estábamos jugando algo tan relevante como probablemente ocurrió en la elección pasada. Lo segundo es que el debate no parece ser muy álgido, incluso en su expectativa futura, salvo, yo diría, en lo que tiene que ver con el debate entre Estado subsidiario y Estado social de derecho, y todo lo que ahí se deriva, es decir, la provisión y bienes y servicios públicos, la participación del sector privado, la participación del Estado, qué es lo que eso significa, por ejemplo,
ejemplo, en un régimen de concesión o explotación de recursos naturales, cómo eso impacta las normas medioambientales, en fin, todo el resto de los temas, incluso los de representación política, parecen no ser muy álgidos a la luz de lo que a lo menos vimos en la comisión de expertos. Y sin embargo, creo que la atracción o la atención va a estar dada por algo que sugerían en la joyita, y es que quienes estaban relativamente tranquilos por el diseño, incluso el resultado electoral, ven aquí la oportunidad para mejorar, según sus propias convicciones, el texto, que ya parece que no tiene que ser tan mínimo como originalmente creían, sino que existe la oportunidad de hacerlo un poquitito más máximo, incorporando algunas de las cuestiones que ellos consideran que son fundamentales. Y por el contrario, los que miraban con resquemor se dan cuenta que a esta altura el acuerdo constitucional puede ser casi lo mejor a lo cual pueden aspirar. Hay, sin embargo, dos cosas que tenemos que mirar con cuidado. La primera, largamente debatida y anticipada, y es el rol de los nuevos protagonistas, que paradojalmente no querían el proceso, me refiero a republicanos, y cómo en realidad su comportamiento tiene poco que ver con lo que ocurre en la convención, sino más bien con lo que viene después, con la señal de gobernabilidad que quieren dar para efectos de aspirar a cosas más grandes, como sería la presidencia de la República en la elección de 2 años más. Y lo otro que tenemos que mirar es el comportamiento de la izquierda más dura, es decir, esa izquierda que mira que exista la posibilidad de que tengamos un texto igual o más conservador que la actual Constitución, legitimado democráticamente por los votos y firmado por el presidente más de izquierda de los últimos 50 años. Yo no imagino una tragedia mayor para esas personas, y por lo tanto no sería raro que en algún minuto se tomara la decisión de que es mejor no aprobar un texto de esa naturaleza, instalar alguna duda razonable sobre cuándo podríamos iniciar un tercer proceso, y de no poder hacer eso, no contribuir necesariamente a su legitimidad y a su sustentabilidad. Son las dos cosas que yo creo que hay que mirar. Un dilema también para el presidente, Hernán. No, brevemente subrayar las dos tensiones. Primero, yo creo que republicanos y quienes hoy tienen las mayorías van a verse envueltos en una tensión, ¿cierto? El haber ganado la elección es de alguna manera una voz democrática que permite que sus convicciones puedan estar en el texto, ¿cierto? Es lo que vimos en la convención anterior. Pero por otro lado, hay un incentivo muy importante para no darse ese gusto, para pensar más bien en un texto que sea de mayorías, que cierre el capítulo constitucional y que pueda llegar en diciembre a ser un acuerdo político transversal, lo que dejaría a José Antonio Kast y al Partido Republicano en una posición expectante. Entonces, esta cuestión, creo yo, es fundamental. Y la segunda se juega en el liderazgo de Gabriel Boric, en su capacidad de articular a su propio sector para cerrar el capítulo constitucional, y que su gobierno tenga una cuestión que va a ser muy valiosa en la perspectiva histórica de si el a favor gana en diciembre, y es que él va a haber firmado la nueva constitución. Entonces, y dejado atrás, entre comillas, la de Pinochet. Esta es la cuestión fundamental. Ahora, cuando uno ve lo que está pasando al interior de sus coaliciones y todos los debates, monos iban, monos venían, uno se pregunta si va a haber capacidad del presidente de articular a ese mundo, ¿eh? Y yo creo que esa es otra tensión que se va a ver por el flanco izquierdo de este proceso. Oye, me encantaría decir que lo encontré, pero no lo encontré y me lo soplaron. No, es el WhatsApp colaborativo, pero en toda su dimensión, en toda su amplia expresión. Lo cual me tranquiliza, porque a esta hora estoy huevón, pero no tanto. No, si no lo inventaste. Efectivamente. El experto Jaime Arancibia, en el Mercurio, el domingo, en el Cuerpo CL académico, entiendo, de la Universidad de los Andes, se despacha esta declaración, digo, tipo Platón, a propósito de la República de los Sabios, ¿no? La comisión experta es mucho más representativa de la historia chilena que el Consejo. Claro. Qué bonito. Representativa de la historia, no representativa en sí misma. No, está bien. ¿Ya? Está bien. Hernán Larraín, una joyita. Oye, muy breve, porque esto ha estado muy bueno en la primera conversación, pero yo quiero traer a colación, a propósito de un debate que hubo hace algo así como un mes y medio, donde el INE mostró datos de eventualmente un aumento del empleo público en un momento económico complejo. Muy sabroso. Y en que en su momento se desdijo, digamos, ¿no? Y se dieron argumentos. Bueno, cuento corto, acaba de salir un nuevo informe del INE, ¿cierto? Confirmando
que sí había un aumento estadísticamente superior a años anteriores. La tasa anual de crecimiento es de un 8,6% del empleo público y del empleo privado tan solo un 1%. Son 94.140 empleos públicos y creo yo va a ser muy importante que se explique con nitidez qué ocurrió. ¿Y qué significa para estos efectos empleos públicos? Bueno, hay un debate, hay información al respecto. Hay que recordar que el INE hace una encuesta. Hace una encuesta y, de acuerdo a esa encuesta, estos empleos públicos, les voy a decir cuál es la distribución. Administración pública, de los 94.000, 25.000 en la práctica son administración pública, enseñanza 23.000, salud 45.000. Entonces, ¿qué pasó en la salud chilena en el último año que explicaría eso? Ahora, hay otro camino que es muy valioso para poder entender bien lo que está pasando, y es que la DIPRES tiene la facultad, desde el año 2020, de ordenar toda la información a nivel del Estado respecto de los empleos y de los contratos que se realizan. Y yo creo que es muy valioso, así como se avanza en 40 horas, se avanza en el reajuste del sueldo mínimo, que sepamos muy bien qué pasa con el empleo público. Estas son cuestiones que afectan obviamente al Estado y por lo tanto a los recursos de todos los chilenos. ¿Perencho? Hay varios temas aquí. Lo primero que uno le debería llamar la atención probablemente a nuestros auditores y que tiene que ver con el tema más de fondo es por qué el INE hace una encuesta. El INE es una institución pública en un estado civilizado, debería saber perfectamente la cantidad de personas que trabajan en el estado en todas las dimensiones de la administración estatal y no hacer ninguna encuesta, sino que tener el dato muy preciso. El dato preciso de la administración de los funcionarios públicos en el interior del Estado. Sí. Lo cual nos lleva a una discusión que conecta con algo que decía Hernán y que también tiene que ver con el texto constitucional, que es la tan mentada modernización del Estado. Una cuestión que a ratos parece de tecnócrata y sin embargo lo que nos ha costado entender particularmente a mucha gente de sensibilidad más de izquierda es que la eficiencia y la eficacia menos tiene que ver con tecnócrata y más con un imperativo ético de la acción política, particularmente de quienes consideramos o vemos en el Estado un profundo instrumento de transformación social. Este es un tema bien importante, entre otras cosas, porque quiero recordar que tenemos un fallo de la Contraloría que ha sido ratificado por un fallo de la Corte Suprema respecto del carácter o cómo se asimilan las contratas e incluso algunos casos de honorario a las plantas, entre otras cosas dando beneficios como el de la inamovilidad. En fin, para decirlo en castellano, al Estado de Chile está ingresando gente y no sale nadie, bajo ninguna circunstancia. Y por lo tanto, no solo estamos engrosando y tendremos que discutir bajo qué criterio una empresa que, como decía Pacheco en la mañana, es de todos los chilenos y debe funcionar y ser útil a todo el país y no necesariamente a alguno. Si a esto le sumamos una cierta polémica por la forma en la cual se designan ciertos funcionarios públicos, más probablemente a nivel político que en cargos de menos relevancia en el aparato público, tenemos un tema respecto al cual nos hemos lavado la boca durante décadas y sin embargo ninguna administración de manera transversal ha tenido el coraje para abordar esta cuestión, porque sabe que tiene que enfrentar intereses que son difíciles e ingratos de administrar. Por de pronto, en general, el de los funcionarios públicos. O sea, que son gremios que te pueden parar el Estado. Efectivamente. Y también por la tentación del incumbente, ¿no? Porque mientras estoy en el gobierno quiero en algún sentido también tratar de aprovechar ese poder. A mí esta joyita me gusta harto porque conecta con una cuestión mucho más grande. A propósito de la cuestión constitucional, lo hemos dicho varias veces, hacer una constitución es como diseñar un auto. Puede ser deportivo, utilitario, familiar, rojo, verde, amarillo. Pero lo que mueve a todo auto
es la benzina y el motor, y eso es el Estado. Y por lo tanto no tiene mucho sentido suponer que vamos a tener un buen texto constitucional que se va a poder aplicar los próximos 30 años si es que al mismo tiempo no tenemos una discusión del Estado que tiene que acompañar ese proceso. Si el motor no anda bien, el auto no tiene por qué andar bien. Y da lo mismo como sea el auto. Y de esa perspectiva, si además suponemos que una de las discusiones más duras y más álgidas va a ser justamente cómo va a ser la provisión de bienes y servicios públicos, que no es lo mismo, aunque a veces coincide con la provisión de bienes y servicios estatales, el tema de la modernización del Estado es una cuestión absolutamente trascendente. En el WhatsApp colaborativo me escribe destacado economista de la plaza, Guillermo Larraín, dice que, respecto de lo que está diciendo Pirincho en torno a la metodología para estimar el empleo, dice que es una metodología internacional que el empleo se estime con encuestas, que ese método es fuente de algunos errores, pero que en respecto de la administración pública, la Dirección de Presupuesto tendría que saber el dato real y no el Instituto Nacional de Estadística, pero que efectivamente tiene toda la razón, la Dirección de Presupuesto es la que tiene que saber, porque tiene que pagar, entre otras cosas, los sueldos de esa gente. Lo comentamos, y yo creo que la DIPRES, y por lo tanto Hacienda, va a tener que entrar en este debate, a terciar y a precisar dónde está el aumento, qué lo justifica, y por lo tanto tener mayor claridad. Y solo, muy breve, Iván, yo creo que yo quiero sumarme al análisis de Pirincho. En este proceso constituyente hay una, entre otras, gran oportunidad de hacer más profesional la administración pública, más meritocrática, hacer del servicio civil un órgano autónomo. Hay experiencias en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra. Chile puede mirar para allá y efectivamente, esto es cruzarse con la NEF y con otros grupos de interés, pero si no lo enfrentamos ahora, lo que estamos haciendo es construir un tope para el desarrollo chileno. Con Hernán Larraín, con Jorge Pirincho Navarrete, luego en el siguiente bloque se nos une Quique Mujica, conversamos de política y actualidad, acá en la mañana de Mesa Central. Conversación de actualidad y política de la mañana acá en Mesa Central con Hernán Larraín, con Jorge Pirincho Navarrete, con Quique Mujica. Quique, buenos días. Muy buenos días. Así están las cosas, ¿eh? Sí, el presidente agarrado en la tercera. Se suicidó en Twitter, la autora del artículo, por ofensas varias que le cometieron, Leslie Ayala. ¿Se suicidó en Twitter? Sí, o sea, ¿se Twitter suicidó? Se autoeliminó. Sí. ¿No te creo? ¿Pero era la autora o simplemente se está dando difusión? Ah, puede ser, claro. Entiendo. Claro. Leí. Más encima que no era la autora. No era la autora. ¿Qué venía pasando? Pero hizo un tweet y realmente las reacciones gente conocida. completamente... Así, Sí, gente conocida, así como... todo tipo de P5T1, como decíamos nosotros. Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Twitter está insoportable, ¿eh? Y la otra cosa que no sé por qué lo sé, pero se los comento porque es anecdótico. ¿Quién fue uno de los primeros que llamó a Natalia Pergentili el domingo? ¿Quién fue? El profe Silva. Sí, Taylor. Sí, para solidarizar con ella. El domingo. Sabe de entrevistas de domingo el profe Silva. Es cierto. Había vivido el domingo anterior lo mismo. Y puede haber sido prima también, ¿eh? Como tanto primo que llegó. Pero esa cosa no sé por qué lo sé, pero lo sé. Y mira, me lo contaron. Qué dato freak ese, ¿eh? Sí. Está bueno. Pirincho. Está estupefacto, Pirincho. Sí. La tercera, en todo caso, en su edición de hoy, del diario, no lleva el artículo de Carabineros de Santa Laura. Bueno, el artículo que fue desmentido por Carabineros también queda medio cuestionado. Si la única duda tengo yo, si los 50 carabineros que tenía la tercera son los 50 carabineros que dan siempre a este tipo de eventos, y lo que se equivocaron es como asociarlo a que fueron especialmente a cubrir Porque el presidente de Santa Laura, claro, a la catedral, digámoslo. Y los agentes encubiertos, la verdad que no encuentro nada malo. El operativo antidroga no lo entiendo tampoco, pero siempre hacen operativo antidroga cada vez que juegan los equipos, cuando hay gente. Ahora, a veces no hay gente en los estadios. Pero tú comentabas que conocías a alguien que estaba al lado del presidente y que no le gritaron nada, ¿no? Merluzo, alguien le gritó. Según el amigo que me mandó su testimonio, había uno que era como curado por fiado, que le decía ¡Merluzo! ¡Merluzo! Pero que nadie lo pescó. Un caso aislado. Tampoco prendió mucho el grito en la tribuna de Santa Laura. Víctor Rivera firma el artículo. Ya. Entonces no es la Leslie. Ni siquiera la Leslie lo retuiteó. Y se llevó el odio de Twitter. Bueno, en fin, ya, pero el caso, ahora, la pregunta es por qué el presidente se mete en este tipo de reyertas. Hay dos cosas que yo creo que son distintas y se han confundido aquí. Uno podría discutir de la pertinencia, la oportunidad y la conveniencia de que el presidente de la República
tercie directamente a propósito de una cuestión más bien menor con un medio de comunicación y a través de Twitter. Yo sé que estoy medio viejo y quizás conservador en este tipo de cosas, pero me parece que los presidentes de la República primero se le debería quitar a todo el Twitter para partir. Pero dicho eso, creo que termina del punto de vista del resultado ahondando una polémica, magnificándola y probablemente preocupado de cosas que no deberían estar en el centro de su atención. Sin embargo, las últimas horas se ha deslizado un argumento respecto al cual no estoy de acuerdo. Y es que se acusa al presidente de amedrentar a la prensa, de violar la libertad de expresión sobre la base de ocupar su poder. No es la primera vez que se hace. No es la primera vez que después se de un debate, ¿te acordás que se agarró con un periodista de la Bio? Claro. Y casos anteriores, si recordemos esa mítica carta de Ricardo Lagos Escobar, Agustín Edwards, donde las cosas que le escribe mientras era presidente de la República a propósito de un reportaje del Mercurio, son todas cuestiones que dejan a Boric y a sus dichos como un niño de pecho. No, te voy a decir una cosa más. Yo creo que el peor atentado de un presidente contra la libertad de expresión, en democracia, por cierto, no estamos hablando de otro tipo de regímenes, fue el presidente Patricio Aylwin. Sí, con la Furcade. Con una columna de Enrique Lafourcade. ¿Te acuerdas cuando Enrique Lafourcade escribía la última página del Cuerpo de Poder? Efectivamente. Hizo una sobre Menem. Claro. Que era cuero diablo, porque Lafourcade no se andaba con leceras. Y trató a Menem muy mal. Y el presidente de la República se sintió obligado a pedirle disculpas a Argentina, al gobierno argentino, por una columna de un columnista de un diario independiente, digamos, o sea, que no tenía nada que ver con el gobierno. Y te cuento, Bueno, o sea, una realmente exagerada. Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, Polo Ramírez y Mauricio Gallardo en el Cuerpo de escriben un artículo de Frei. Y partía algo así como que repitió Kinder, lea Morris Bueno y no habla inglés. Y como diciendo que sus calificaciones o credenciales no eran credenciales culturales no eran. Y me acuerdo que una alta autoridad del diario El Mercurio, en el cual yo trabajaba en ese tiempo, yo creo que ya un poco maletero al inicio. Sí, no, pero era por inicio. Partió a darle las excusas pertinentes a Frei si no me equivoco, a La Serena, en helicóptero. Que Frei andaba viajando, para variar, decían en ese tiempo, que siempre andaba viajando, pero fueron a darle la excusa, cuestión que ahora es impresentable. O sea, mi punto era... Ahora, un medio de comunicación cuando se equivoca puede dar excusas, ofrecer disculpas y no se... Todo el rato. Y no se mancilla la libertad de expresión. Claro, pero ahora ir en helicóptero a pedírselo al mismo día... A mí me gustaría tener el helicóptero. Claro. Eso sí. Ya, pero mi punto era simplemente el siguiente, que cuestionando la oportunidad, la conveniencia, la forma y el estilo, creo que si hay una garantía de que no se ejerce una presión indebida justamente cuando esto se hace a través del debate público. A diferencia de los casos que todos nosotros conocemos por distintas razones, algunos porque trabajamos en el gobierno y otros porque son periodistas, de la cantidad de veces que desde el poder se amenaza en privado a directores, a editores, a periodistas. Es decir, uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero siempre prefiero que esto sea público y que sea a la luz de todo y que cada uno pueda juzgar el mérito del reproche o no. Hernán Larraín. A ver, no cabe duda. Antes que el Kike empiece a dar la cuenta de... No. Eso, pero yo... A ver, comparto con Pirincho que aquí nos está afectando la libertad de prensa. No, estamos lejos de eso. Creo que el error que comete el presidente es de involucrarse en una cuestión de menor cuantía. Eso es. Y por sobre todas las Pecata cosas... minuta, como diría el presidente Lago. Y por sobre todas las cosas... Creo que rebaja un poquito la figura presidencial. En eso sí creo que tiene una responsabilidad de Estado y de cuidar el rol del presidente de la República. Pero ¿qué cosa rebaja? Ir a Andes en vez de la tribuna oficial. No, estar en cosas que no ir a galería. Mira, para algo está la ministra Vallejos, para algo está hay equipos, hay responsables, hay estructuras. El presidente de la República es el presidente de la República. Pero lo que me llama más la atención, lo que me parece más torpe, es que a pocos días del 1 de junio, de la cuenta pública, donde el gobierno tiene que estar ordenado para poder presentar su hoja de ruta y sus avances, lo que discutimos más bien es de este tipo de situaciones, de lo que pasó en Iquique, de las declaraciones de Pergentili.
creo que este gobierno no es capaz, porque son todos autogoles, de mantener el guión de su propio gobierno. Ni siquiera es la oposición la que está haciendo los palitos aquí, son ellos mismos. Y creo que eso, al año y algo de gobernar, es una señal de atención para que de verdad se concentren en la pega fundamental que ellos mismos tienen. Pirincho. Y vaya guión, vaya guión, después de sacar salario mínimo, después de sacar royalty, después de que la ministra del Interior, como dicen por ahí, se hizo unas chalas con su interpelador, que sube 8 puntos en la academia, efectivamente. No pelen a Longton. Efectivamente, estos son puros errores no forzados. Algunos que provienen del gobierno, como el caso del Twitter del presidente, o este incidente, tampoco me parece muy relevante lo de Iquique, o a propósito de las declaraciones de la presidenta del PPD, en fin. Es decir, lo que nos lleva a una discusión vieja y que tiene que ver con nuevamente y en un cierto estilo que puede parecer algo conservador, es decir, no solamente la autoridad presidencial, es la conciencia del poder y la centralidad que tiene el gobierno de Chile, que ya no es una asamblea universitaria, que ya no es un lugar donde todos pueden opinar lo que estimen conveniente y se decide por mayoría, es decir, donde la ausencia de un cierto orden, de una dirección, de una verticalidad propia de cómo se ejerce el poder, con las consecuencias para quienes se salen de esa línea, es una cuestión que yo creo que en general no solo es propio de esta administración, sino que tiene que ver con una cuestión más bien cultural, en términos generacionales. Yo muchas veces he insistido, y este probablemente es una razón más, de que nosotros no hemos aquilatado lo suficientemente bien el impacto que tiene que una generación política, con el presidente más joven de nuestra historia, y si me apuran, el más joven de las democracias liberales del planeta hoy día, como eso ha cambiado los códigos, y es verdad que nosotros que somos más viejos nos cuesta acostumbrarnos, pero también hay un desfase respecto a las expectativas ciudadanas, de qué es lo que se espera del gobierno de Chile en particular y del Estado en general. Dos cosas en mi WhatsApp colaborativo. Uno, que una persona me recuerda cuando Enrique Correa, que era ministro, tenía el cargo de Camila Vallejo, se enfermó por la entrevista Taule en TVN, ¿te acuerdan? Sí, pues. Efectivamente. Ya, okay. Ya, y dos, que... Es un conflicto entre ahí sí que no voy a opinar yo. Sí, mejor no opiniste. Papá Navarrete está en el... Está tu papá, era director de ejecutivo. Director ejecutivo de TVN. Esa entrevista no la dieron. La dieron. Algo pasó. Pero algo pasó. Yo estaba en TVN, me acuerdo. Con Quilombo, sí. No, pero fue el director. Pero es que en ese tiempo... Fue el papá de Pirincho. Por eso digo que no voy a abrir el hocico en esta parte. Me parece que era la Patti Politzer, la directora de prensa, creo. No puede ser, sí, por la época puede ser. Yo estaba ahí, yo me acuerdo de haber estado en esa... Uy, qué reunión esa. Pero lo dieron, pues yo me acuerdo de la explicación, finalmente se dio. Pero yo creo que no se dio el día que se iba a dar. Se dio de forma tardía. Claro. No, y quedó una escandalera cuando en un reportaje sobre la apertura de la ex Unión Soviética, Pavlovich pone a unas mujeres en pechos. Claro, escandalera con el torso nacional. Así es. Escandalera nacional. Las pechugas rusas. Llamados de autoridades al orden. De las pechugas rusas. Oye, lo otro es que también en mi WhatsApp colaborativo me recuerdan que lo increíble es que la moneda como que tiene una relación tóxica con la tercera. Saludo a toda la gente de la tercera y a los de la moneda también. Porque todo se filtra con la tercera, ¿sí o no? Pero total, o sea, es la forma de saber qué está pasando en la moneda, está en la tercera. Que hace muy bien la pega, en la tercera, por cierto. Pero también se pelean con eso, tiene una cosa muy rara, ¿no? No, además porque de quién es la culpa, del chancho el que la fecho. Yo no quiero desconocer el mérito investigativo de la tercera a propósito de todas las filtraciones, pero aquí hay una relación de enemigo íntimo, es decir, eso ha sido parte del activo del gobierno, de querer poner en ese medio un conjunto de datos, de informaciones, y sin embargo cuando las cosas cambian tenemos las reacciones que tenemos. Tóxico, atracción fatal. ¿Quién es Connie Levine? Es una chica que cantaba en Supernova. Exactamente. Que se está insultando a la Leslie Ayala. Sí, como se agarraron en Twitter ayer. Antes de que se fuera la Leslie Ayala. Yo quiero hacerle un contrapunto a Pirincho Navarrete que decía que tal vez por edad, porque estamos más conservadores, no entendemos ciertos códigos de la nueva generación. Yo creo
que Gabriel Boric tiene que pegarse un salto ya largo en esta materia. Por ejemplo, en concreto, administrar racionalmente la cuenta de Twitter es algo que para lo cual podrían existir protocolos con sus equipos. Esto que él salga, da la impresión a reaccionar, es algo que claro, tiene una cierta autonomía, digamos. Exacto, yo creo que hay cuestiones que ya no hay que tener 37 años, ¿cachai? O sea, creo... Más 37 es uno grande ya. Por eso, entonces... Sí, esto es la gente de 30, 35 años que son muy jóvenes. Jesucristo ya había muerto en ese tiempo. ¿Ah? Jesucristo ya estaba muerto. Yo me recuerdo un buen ejemplo. a la ministra Toá también. La ministra Toá ayer en entrevista en este mismo local con don Iván Valenzuela. ¿Cuál fue la expresión? ¿Enojadísima? No. Enojosa. Enojosa. Muy elegante. Para hablar de la desesperación que debe ser tener su cargo, su responsabilidad, llevar adelante una serie de cuestiones que ella considera valiosas para el gobierno y sin embargo estar hablando permanentemente de los autogoles del propio gobierno. Con la presidenta de tu partido dando... Entonces creo yo que hay una señal ya que no tiene que ver con madurez, tiene que ver con responsabilidad. Ese sería mi punto. Sí, yo creo que en lo grosso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que uno debería tener la sana sospecha, o a lo menos no toda la certeza, de que la experiencia política o el tiempo o los años son necesariamente signos de sabiduría. Mi punto es simplemente decir que justamente porque me provoca una cierta irritación y porque me cuesta comprenderlo, no necesariamente significa que yo tenga toda la razón. Digo porque hay otras experiencias extraordinariamente exitosas de formas de gobernar que a mis ojos son completamente inmaduras. Bukele, por ejemplo, echaba a ministros por Twitter. Y a mí esto me parece un sinsentido, ustedes entenderán por razones obvias. Y sin embargo, si le preguntamos a la mayoría de los habitantes de ese país, más allá de la anécdota del Twitter, parece que ese tipo de estilos es algo que respecto a lo cual vamos a tener que mirar con un poco más de fineza. Te pongo una nota a pie de página. Acá en Chile, la presidenta Bachelet echó a los ministros por la tele. Es cierto. Yo estaba ahí. Con el programa Don Francisco, sí, claro. Cuando yo era editor del programa. Don Francisco quedó lelo. Incluyendo el canciller que estaba en una negociación, en un momento. En La Haya. Sí, en La Haya. Exactamente, sí me acuerdo. Yo viví in situ ese momento y fue totalmente impactante. Pero una excepcionalidad a la regla republicana. Es que después de eso y después del 6-1 de Alemania contra Brasil, yo dije los marcianos pueden llegar y me da lo mismo. Ya vi todo lo que tenía que ver en la vida. Peor fue 7-1. 7-1 ya. 7-1. No, mira, lo que yo he reporteado es, y me parece que hay un problema ahí en la clase política en general, el poco entendimiento que hay de la relación entre el periodismo y la política. O sea, la poca ¿En esta generación? ¿En la generación que está en el gobierno? Te podría decir que los otros aprendieron a... Bueno, los que venían de dictadura no sabían porque no había libertad de prensa, pero después con el tiempo se fue dando ciertas relaciones, buenas o malas, concubino o no, cómplice, las fuentes, todo esto, etcétera, etcétera. Pero ahora uno se da cuenta que la poca comprensión de esa relación con del poder y el periodismo, de la relación con los medios, y no estoy diciendo de complicidades, sino que más bien de entender las dinámicas de la prensa y cierta tendencia como antigua a enrocharle a la prensa un poder supremo que hoy por hoy, y aquí me pego un balazo en los pies, no tiene, a mi modo de ver. La prensa no es la prensa de antes, el Mercurio y la Tercera no son lo que eran antes, hoy día hay muchos canales de difusión distintos. Entonces esto de buscar en la prensa el enemigo es muy de la Guerra Fría, weón. Y otra inquietud más de cierta generación más joven como esta, y ahí sí que hablo de esta generación, de perpetuar fantasmas antiguos como en envidia porque no los vivieron, traerlo al siglo XXI. Sí. O sea, es como la prensa, el imperialismo yanqui, están todavía pegados con que Cuba fue una dictadura, pero se entiende. Cuestión es decir, estos cabros, uno anda con todas esas mochilas de la Guerra Fría, pero yo nací en el 70, pero por la edad, claro. Claro, pero ellos que son tan jóvenes, esto de la prensa enemiga es muy dejado. No, hay una desconfianza feroz.
Bueno, ¿qué pasa con buena parte de este tipo de izquierda en el mundo? O sea, Podemos, el enemigo era el país de España, que encarnaba el país, los empresarios y la banca. Y la Iglesia se dedica, Pablo Iglesias, claro, se dedica a la prensa como el problema de las democracias. Es experto en eso. O sea, bueno, Pablo Iglesias ha hecho programas enteros sobre que el resultado de las elecciones del 7 de mayo son culpa de la prensa. Ok, a ver, pero está bien. Pero yo no atribuiría de manera sectorial esta cuestión. Es decir, no, claro, todo. Nuestro querido Hernán Larraín se desempeñó como funcionario de gobierno en un cargo muy importante y podrá constatar el nivel de irritación que generaba en el Palacio de la Moneda, también cómo la prensa trataba muchos temas, y lo que probablemente no nos va a poder contar es qué es lo que se hacía para tratar de evitar estos embates. Es decir, no hay fe de ello. Quien esté en el Palacio de la Moneda se queja siempre de la prensa, y por una razón muy obvia, y es porque, más allá de lo que dice el Quique, que tiene toda la razón, de que hoy día hay una mayor transversalidad, democratización, masividad, de que hoy día no es posible controlar qué se publica, dónde se publica y cómo se publica, del vértigo del debate, en fin, la prensa por definición es un enemigo o un adversario del poder. Y eso se expresa de manera bien radical cuando uno está en el Palacio de la Moneda. En todos los gobiernos se quejan, todos se quejan de incomprensión, de que no les cubren las cosas, que los logros no se Mira, a mí para las marchas me publicaron una carta, una carta o conferencia de prensa, Carlos Larraín y Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI y presidente de RN en ese momento, diciendo que TVN estaba infiltrada y que estaban manipulando la información por cubrir las marchas. Cuando cubrían las marchas en vivo y en directo. En vivo y en directo. Pero si la expresión era verdad. Pero en 2011 eso. 2011. En 2011 TVN que no era. La expresión de todos los periodistas son de izquierda. ¿De quién viene? De que todos los periodistas son de todos izquierda. los periodistas son de izquierda. Son todos unos conspiradores. ¿De dónde viene eso? No viene de la izquierda, güey. Pero es un maletero. No, pero es que es verdad. Lo que quiero constatar es que cada uno que está al frente, desconfía de la prensa cuando está en una posición de poder. Y bienvenido sea. Ya. Sería muy sospechoso que solo fueran uno en desmero de otro. Hernán Larraín, su descargo. No. Solo normativamente estamos completamente de acuerdo. Hay un rol de la prensa que es escrutar al poder, y en eso toda democracia sana requiere de medios independientes que informen y que busquen, y eso está perfecto. Es natural que aquellos que estén en la moneda, que aquellos que están en el poder, busquen genuinamente comunicar lo que están haciendo y que salga de la mejor manera de acuerdo a sus intereses. También es extraordinariamente legítimo. Hay choques permanentemente. Se repiten frases como la que dijo Pirincho en los pasillos. Sí, los dueños son de derecha, pero los editores son de izquierda. Una cuña clásica, pasada a... Joaquín Troncoso, por ejemplo. ¿Dónde milita Joaquín Troncoso? En comunes, se sabe. Es un mono peludo. Un mono peludo. Claro. Así que bueno. A mucha honra, dice. Pero... ¿Quién sería el derechista, Obando? En este caso, no, Gabriel Polgatti, el jefe de la banda. Con todo, yo creo que, hablando, una sola reflexión un poquito más allá del rol de los medios, hoy día estamos en un escenario distinto. Hay mucha evidencia en el mundo acumulada de el rol de las redes sociales y de Internet, y cómo muchos gobiernos ya no se preocupan tanto de los medios tradicionales. ¿Para qué decir lo que hizo Trump en su momento? Estaba pensando en eso. Lo ocupó como el judo, ¿cierto? Lo hizo un adversario, y con eso habló de los medios como el establishment, la elite, versus él, que se conectaba a través de las redes sociales directamente con los ciudadanos. O sea, hay mucha evidencia hoy día de que el problema no está el problema no está radicalmente entre la política o el poder y los medios, sino como hoy día se ha encontrado un atajo para manipular, influir en elecciones, y algunos se preocupan mucho además de la inteligencia artificial, que le va a poner una nueva herramienta para que la política se pueda saltar a los medios. Sí, los gringos están espantados con eso. Va a ser la primera campaña con inteligencia artificial desatada. Vamos a ver qué De hecho, el primer comercial con inteligencia artificial lo hicieron ahora cuando Biden anunció que iba a la reelección. Hicieron reconocido por el Comité Electoral Republicano, así ufanándose. Este es el primer comercial, y ponían Los Ángeles destruidos, así como unas imágenes. Como
como Duro de Matar con Donald Trump. Claro. Hecho el video con inteligencia artificial. Claro. Increíble. Ya, recomendaciones, rápidamente. Pirincho Navarrete. Oye, yo soy asiduo a las fuentes de SOA, pero de repente subo un poquito el nivel y voy a cosas como estos restaurantes medio alemanes donde son buenos para el pernil, rico el lomito y todo. Y hay un clásico. O sea, te cerraron Lili Marlene y fuiste... No me digáis nada, no me digáis nada. Podía soportar toda la carga ideológica con tal de comer rico. Es extraordinario. Bueno, hay algo que se parece en un tono más menos duro, y es el Stamberg, buenísimo, que queda en Alonso Córdoba, donde no solo se come de todo rico, no especialmente barato si los comparamos con la fuente de SOA, pero ciertamente... Mira, para el estándar del Quique una ganga. No, el Stamberg no. Y muy por debajo de todos los precios de Alonso Córdoba. Y si el Stamberg es un lugar donde recurrentemente voy, porque me queda cerca de la casa, voy con mis niños. Un lugar excelente para ir con mis niños. Excelente. Ya, okay. Y hay un plato en particular que lo recomiendo, que son las gordas, sin la salsa. Las gordas con papas cocidas con mantequilla y una copita de vino. Oye, bien, un manjar. Es bien momiaco, sí, el público, como todos los restaurantes alemanes. Pero esta con el Pato Fernández ya. Entonces estaban dos señores ya, yo creo que venían del viernes piscoleando, porque los viernes se quedan mucho piscoleando. Claro, al almuerzo largo. Dice, no me consta esa parte. Y nos saludó, buena Mujica el programa, buena Fernández, le dice, este es Fernández, pues. Este es de los nuestros, pues de izquierda, porque es Chadwick, dijo. Aguante Pato Fernández. Pato Fernández está feliz con esa anécdota. Ya, claro. Hernán Larraín, tu recomendación. Oye, para que la People se organice este fin de semana, Día del Patrimonio. ¿Verdad? Sábado y domingo acaba de morir doña Marta Cruzcoque. Un homenaje a doña Marta. Tremenda figura importantísima la creadora del Día del Patrimonio. Exacto, así que por eso quise juntar las cosas, porque creo que es toda una institución. Hay una página web, día de lospatrimonios.cl. Sí, porque desde este gobierno se llama Los Patrimonios. No les patrimonios, lospatrimonios.cl. Pero es que por algunos podrían caer, es que por el debate otra igual. Vez estábamos subiendo el nivel. Okay. Hay más de 1946 actividades en Santiago, en regiones, muchos edificios públicos se abren. Recordemos el año pasado hasta La Moneda, el presidente, ¿se acuerdan? Estuvo mostrando. Así que yo súper recomiendo, y en un homenaje a doña Marta Cruzcoque, para que sea muy... Gran personaje ella. Sí, claro, un personaje. Gran personaje. Muy potente de la cultura chilena. Con Hernán Larraín, con Jorge Pirincho Navarrete y Quique Mujica, la conversación de actualidad y política de hoy. Que tengan un estupendo martes, que les vaya bien. Nos vemos el jueves, ¿no? Nos vemos el jueves. Un abrazo a todos y todas. Saludos a Covarrubias también.